Vamos a hablar en esta tarde un poquito acerca de lo que Pablo escribió a esta iglesia tan especial, tan particular, que era la iglesia en Roma. Una iglesia que hasta este momento el apóstol no conocía, que el apóstol no había visitado. Sin embargo, tenía grandes expectativas cuando fuese a verlos, cuando fuese a visitarlos. Era algo que llenaba su corazón de emoción, era algo que definitivamente le alentaba, ¿sí? Y vamos a leer en este pasaje, vamos a leer los primeros versos, pero nos vamos a enfocar el día de hoy ahí a partir del verso 2, pero vamos a leer desde el primero. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entramos nosotros en este capítulo 12 dentro del pensamiento, dentro de la idea del apóstol Pablo, en un momento en donde el asunto ya no es de exposición, ya no es de explicación, sino ahora viene un momento y viene un tiempo en donde comienza él a hablarle a la iglesia de una manera muy particular, de una manera muy especial. Comienza a pedirle, comienza a hablarle acerca de lo que tiene que hacer, acerca de cómo tiene que vivir. Si nosotros revisamos lo que comenzó a decir desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, vamos a encontrar un excelente resumen del Evangelio, una proyección también del plan de Dios para Israel y de qué manera la fe se manifiesta de una manera clara a través de la historia y cómo esta es el medio precisamente para la salvación, de qué manera Dios orquestó su gran plan redentor para la humanidad, para sus elegidos, para aquellos que, como dice en el capítulo 8, predestinó, para aquellos que escogió, para aquellos que llamó, para los que justificó y también para los que glorificó. Pero ahora, a partir de este capítulo 12, nosotros comenzamos a ver que el tono ya no es de explicación, ya no es de exposición, sino ahora ya es de exhortación, de invitación, de recomendación y en algunos casos, como parte de lo que vamos el día de hoy a ver, tiene que ver precisamente con órdenes, con mandato, con una cuestión imperativa que el apóstol no está dando una sugerencia, sino está dando una orden. Es interesante mirar cómo lo que introduce el capítulo 12 es un por tanto, ¿sí? Es un por tanto. Nosotros en este aspecto, nuestra versión dice así que. Si nosotros leemos la Nueva Biblia de las Américas, vamos a encontrar un por tanto, ¿sí? La Nueva Biblia de las Américas dice así: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Eso es lo que dice la Biblia de las Américas. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: por lo tanto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está Pablo tratando de comenzar a decir? Está diciéndonos que lo que viene es el resultado y es el efecto de lo que ya dijo, ¿sí? Entonces, en consecuencia de lo que ya he dicho, ahora ustedes tienen que, ¿sí? Hay una cosa en medio de todo esto que para nosotros es importante. Todo lo que el apóstol hasta este momento ha hablado, ha dicho, tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con el plan de Dios. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios? No solo para la eternidad,
No solo para la nación de Israel, no solo para la iglesia como institución, sino cuál es el plan de Dios, cuál es la voluntad de Dios que tiene para nosotros como individuos, como creyentes, como unidad, como miembros de un cuerpo, de un todo llamado iglesia. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque dependiendo de la visión del sentido que nosotros le encontremos al evangelio para nosotros, nuestra vida va a ser moldeada de acuerdo a eso. Si yo simplemente pienso, creo que Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para pagar por mis pecados, para rescatarme de la condenación eterna y llevarme al cielo, que es verdad. Si yo simplemente pienso eso, pues yo voy a estar esperando solamente el momento, el día en que eso suceda. No me va a preocupar, no me va a interesar nada más que el día que Jesús regrese por mí o el día que Él me llame a su presencia. Porque a partir de ese momento yo comenzaré a disfrutar, comenzaré yo a vivir esa experiencia maravillosa de la eternidad con Él. ¿Esa es una cuestión correcta? Sí, sí es correcta, pero no es completa. No es una visión completa del evangelio que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Por qué razón? Porque Dios ciertamente nos llamó, nos escogió, nos eligió para salvarnos, para librarnos de la condenación, para librarnos del infierno, para llevarnos a la gloria, como dice Hebreos. No solamente fue eso, sino que también determinó que nosotros viviríamos un periodo en esta tierra. Viviríamos aquí, ¿sí? Con la idea, según lo que nos dice la Escritura en, por ejemplo, Efesios 4, Romanos capítulo 8, siendo conformados a imagen de su Hijo. Siendo nosotros transformados en representación o en figura o yendo hacia el modelo perfecto que es Cristo. La idea de Dios, según lo que nos dice también Efesios capítulo 4, es que su iglesia que rescató, que compró con su sangre, su idea es presentársela a sí mismo como una iglesia santa, como una iglesia sin mancha. Entonces, ¿Dios me va a llevar a la eternidad? Sí, amén. ¿Voy a disfrutar con Él una eternidad? Sí, amén. Pero mientras ese momento llega, yo en esta tierra necesito ser transformado, necesito ser cambiado. Y es precisamente lo que Pablo ahora introduce en este capítulo 12. Ya habló de la maravilla de la fe, de la maravilla del evangelio, de cómo podemos nosotros ser salvos, de cómo la fe es ese medio maravilloso provisto por Dios que nos da paz con Dios por medio de Jesucristo y nos coloca y nos permite entrar en esa gracia maravillosa con Él, nos restituye a la gloria de Dios, lo que precisamente revierte lo que el pecado hizo con nosotros. Todo eso es teoría, pero ahora dice el apóstol Pablo: por tanto, amados hermanos, sí, les ruego por las misericordias de Dios que ahora presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Hay un aspecto aquí en el que definitivamente nosotros necesitamos poner nuestros ojos. Dios no nos quiere adaptados a este mundo. Dios no nos quiere customizados, maquillados, con una vida que aparenta. No. Él lo que quiere llevar a cabo en nosotros
es una transformación. Una transformación, un cambio completo, total, que abarca todo completamente lo que somos nosotros. La palabra que utiliza aquí para transformados es la palabra griega metamorfo. Metamorfo, ¿sí? Este cambio de forma es un cambio de forma, de esencia, ¿sí? Cuando nosotros leemos en el texto de Filipenses que dice la Escritura, el cual siendo en forma de Dios, ¿sí?, utiliza la palabra morfe. La palabra morfe significa la perfecta expresión de una sustancia, ¿sí? Y cuando aquí está diciendo metamorfo, está diciendo que cambiamos nosotros, que se dio un cambio en nuestra esencia, en lo que somos. No es un cambio de apariencia, no es un cambio externo, es un cambio completo y total de esencia. Esa es la realidad. Cuando Nicodemo se acercó a Jesús de noche, ¿sí?, y lo comenzó a adular, ¿qué fue lo que Jesús le dijo inmediatamente? De cierto te digo que si no naces de arriba, no puedes ver el reino de Dios. De cierto te digo que si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Esta es la idea de Dios. El pensamiento de Dios no es arreglarnos, no es mejorarnos, no es formar o crear una mejor versión de nosotros mismos. Esa no es su idea. La idea de Dios no es desarrollar tu potencial, tus capacidades, tus talentos, tus habilidades, lo que tú eres, y llevarlo a su punto más alto, más elevado. Esa no es la idea que Él tiene. La idea del Evangelio para nosotros es transformación, metamorfo, un cambio de esencia. Hoy, desafortunadamente, la mayor parte de la gente que habla acerca del Evangelio habla de un Evangelio que quiere hacerte una mejor persona. Habla de un Evangelio que quiere sacar lo mejor de ti, que quiere llevarte al éxito, que quiere llevarte a la realización, que quiere llevarte al punto donde tú encuentres tu mayor potencial. Eso es lo que nos dicen hoy en día. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice: lo que piensas que está bien en ti está podrido. Nuestras justicias, dice el profeta Isaías, lo que nosotros pensamos que es bueno o que es justo, para Dios es como un trapo inmundo. Así lo ve Dios. Yo pienso que no estoy tan mal. Dios nos ve como un trapo inmundo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza caída está inundada, está llena de pecado. Y no hay manera, por más que nosotros aparentemos, por más que nosotros intentemos dar una renovadita por fuera, que eso cambie. Dios conoce la realidad de nuestra vida. Por eso Dios no quiere una mejor versión de nosotros. Dios quiere que nosotros muramos y que su Hijo sea formado en cada uno de nosotros. Esa es su idea, ese es su pensamiento. La idea del Señor es una transformación, una metamorfo. Esa es su idea. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor quiere transformarnos? ¿Por qué quiere cambiarnos? ¿Sí? Aquí nosotros necesitamos entender, hay una realidad, ¿sí? Y esa realidad es que hay en nosotros algo que es pecado, ¿sí? Algo que es pecado y que ha
corrompido todo lo que nosotros somos. ¿Sí? Ha corrompido todo lo que nosotros somos. El pecado, cuando entró en el mundo, ¿sí?, corrompió todo, distorsionó todo. Distorsionó, ¿sí?, como nosotros podemos mirarlo, distorsionó la relación del hombre con Dios. Distorsionó, ¿sí?, la relación del hombre con su semejante. En el caso de Adán y Eva, miramos nosotros, por ejemplo, al principio, cuando Dios creó a Eva, ¿cuáles fueron las expresiones de Adán hacia Eva? Primero era carne de mi carne, hueso de mi hueso. Sí, eres lo que yo necesitaba, eres lo mejor que me pudo pasar. Y después del pecado, ¿qué fue? Ella es la culpable de todas mis desgracias. Se distorsionó esa relación, la relación con Dios, la relación entre los seres humanos, la relación con la creación, la relación con lo creado fue distorsionada. Todo esto ¿a causa de qué? A causa del pecado. En nosotros, sí, todo se distorsionó. El corazón del hombre, las mentes de los hombres, sí, se inclinaron a partir de ese momento hacia el pecado. Y entonces nosotros definitivamente no podemos pensar que hay algo bueno en nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Romanos capítulo 3. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron a una, cada cual se apartó por su camino. Esa es la realidad del hombre. No hay nada bueno dentro de la vida del hombre. Ahora, aquí hay algo importante. Dentro de todo lo que el hombre tiene, dentro de todo lo que el hombre es, hay un elemento importante, vital, para que el hombre sea transformado. Bien, vamos a leer lo que dice el texto. El texto dice, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Ahora, ¿cómo me voy a transformar? ¿Cómo voy a hacer ese cambio en mi vida? Dice el texto, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice la Nueva Biblia de las Américas, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Por qué es importante? ¿Por qué Dios en ese sentido quiere transformarnos? Pero mira, la transformación que Dios quiere llevar a cabo en nosotros no va a comenzar en el exterior, no va a comenzar afuera. La transformación que Dios quiere hacer es una transformación que va a comenzar en nuestro interior, específicamente en nuestra mente. No se trata simple y sencillamente de una cuestión de hacer afuera. No se trata de que simplemente yo ahora, sí, en lugar de hacer lo que agradaba a la carne o al mundo, lo cambie por una lista de cosas que ahora le agradan a Dios. Eso es lo que Dios busca, sí, es lo que Dios busca, pero lo busca por medio de la razón correcta. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado en nuestro caminar, en nuestro andar con el Señor, con el querer hacer cosas para Dios, el querer hacer lo correcto delante de Dios, pero nos cuesta trabajo, pero luchamos con eso, pero nos damos cuenta al final, me volví a equivocar, la volví a regar? Y entonces me pesa, me duele, trato de arrepentirme o me arrepiento y comienzo de nuevo e intento y me mentalizo y hago el esfuerzo de pensar y de buscar las cosas correctas, las cosas adecuadas.
¿sí? Y trato de hacerlo. Y hago una lista de cosas y digo, tengo que hacer esto, tengo que vivir de esta manera y entonces mi vida se convierte pasó de una lista de cosas pecaminosas a una lista de cosas agradables a Dios. Pero todo esto definitivamente es solamente en el exterior. Dios quiere transformarnos, ¿sí? Antes de transformar nuestro exterior, quiere transformar nuestra mente. ¿Por qué razón? Porque en nuestra mente está lo que nosotros somos. Dice la Escritura, ¿cuál es el hombre en su pensamiento? Tal es él. Lo que yo voy a hacer es lo que está dentro de mí, lo que está en mi corazón. ¿Qué dijo Jesús? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De dónde salen los homicidios? ¿De dónde salen las fornicaciones, los adulterios? ¿De dónde salen todas estas cosas? De lo que hay en el corazón del hombre, ¿sí? De lo que hay en el interior, de lo que hay en su pensamiento. Por eso Dios quiere transformar nuestros pensamientos, quiere transformar nuestras ideas, nuestro interior. Vamos a leer un texto acerca de esto. Está en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Dice así, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado en el espíritu. Perdón, me adelanté. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos. ¿De qué tipo dice? Engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué tengo que renovar mi mente? ¿Qué problema hay con mi mente antes de conocer a Cristo? ¿Qué problema hay con ella? Según lo que dice el texto en el verso 22 al final, mi mente está ¿cómo? Engañada. Está engañada. ¿Engañada por qué? ¿Engañada por quién? Dice ahí, deseos engañosos. ¿Sí? Deseos engañosos. Esos deseos engañosos, ¿quién los puso? ¿Perdón? Satanás. ¿Quién más? El mundo. Mi carne. Todas esas cosas que están ahí y que son engañosas fueron colocadas, ¿sí? Es el resultado de vivir en un mundo caído. Hoy, ¿qué nos dice el mundo? El mundo nos dice y nos habla acerca de la autoestima, ¿sí o no? Hoy el mundo nos dice que nos amemos a nosotros mismos, que somos lo más importante, que yo tengo derechos, que yo tengo privilegios, que yo puedo elegir qué hacer con mi vida, qué hacer con mi sexualidad, qué hacer con esto, qué hacer con aquello. Yo tengo voz, yo tomo mis decisiones, yo decido lo que soy, yo decido lo que es bueno, yo decido lo que es malo para mí. ¿No es lo que nos dice hoy la sociedad y el mundo? ¿No es lo que me dice mi carne? ¿No es lo que Satanás le dijo a Eva que sucedería cuando platicaban ahí en el huerto del Edén? Le dijo, con que Dios dijo que morirán.
No, Dios no dijo eso. Lo que Dios dijo fue que no comiéramos porque vamos a morir. Mira, ¿sabes cuál es el problema, Eva? El problema es que Dios sabe que el día que ustedes coman, serán como Él, conociendo el bien y el mal, conociendo lo bueno y lo malo, y tomando decisiones acerca de eso. Ese fue el engaño de Satanás ahí en el huerto del Edén. Y esa es la mentira que al día de hoy se sigue propagando. Tú puedes ser tu propio Dios. Tú puedes ser quien decide sobre tu vida. No necesitas a Dios. ¿Por qué escuchar a Dios? ¿Por qué escuchar a alguien que te quiere controlar? Que no quiere que tú seas el que controla tu vida, que no quiere que tú alcances tu potencial, que tú seas una mejor versión de ti mismo. ¿Por qué escucharlo a Él? Es la misma cantaleta que escuchamos hoy en día, la que escuchó Eva en el huerto del Edén. Y entonces Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: su mente está engañada con deseos engañosos. Y hoy el hombre, ¿qué es lo que está buscando? El hombre está buscando su satisfacción, su plenitud, su realización, su felicidad, su comodidad, todo lo que tenga que ver con su. ¿Por qué? Porque esa es la filosofía de este mundo. Y entonces, esa es la razón por la cual la Escritura nos dice que nosotros debemos renovar nuestra mente, porque está viciada, está engañada. Y dice el texto, necesitamos nosotros, ¿sí?, renovar, verso 23, en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quiero leerles este mismo pasaje, sí, en otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente. Verso 22 dice así: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Hay dos cosas en este mundo: la verdad y el engaño. La verdad, ¿quién la dice? ¿Quién la habla? ¿Quién la proclama? Dios. La mentira, ¿quién la dice? ¿Quién la habla? ¿Quién la proclama? El diablo. Yo tengo dos opciones que pueden controlar mi mente: el engaño, la mentira de este mundo, o la verdad de Dios. Sin Cristo, ¿qué domina mi mente? La mentira, el engaño. Pero cuando llega el conocimiento de Jesucristo, mi vida, cuando me resplandece el Evangelio, entonces puedo ver con claridad, puedo entonces encontrar la verdad de Dios que alumbra mi entendimiento. Pero ese es el principio, y a partir de ese momento yo tengo que limpiar, renovar mi mente. ¿Por qué? Porque sigue engañada, porque sigue todavía viciada con todas esas cosas. Y esa es la razón. Yo no voy a transformar mi vida. Mi vida no va a cambiar si yo no renuevo mi mente. Si yo quiero seguir pensando como pienso,
Si yo sigo con mis mismos postulados, con los mismos paradigmas en mi vida, no voy a transformarme. Voy a simplemente acomodarme a algo, pero no voy a ser transformado. No voy a disfrutar la plenitud que Dios quiere para mi vida. Ese espíritu de mi mente va a seguir atado, va a seguir limitado por el engaño, por la mentira. El problema con nuestra mente no es solamente que son finitas, que son limitadas, sino el problema es que están caídas, que están viciadas por el pecado. Tienen un espíritu y una actitud inclinada a la rebeldía, antagónica completamente a Dios. Si no la renuevo, no voy a poder avanzar. Voy a estar empeñado de una o de otra manera en estar en contra de lo que Dios dice. Hay gente dentro de la iglesia que se queja de todo, que nada le gusta, que no le parece nada de lo que se hace o cómo se hace. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Todo lo que representa Dios, todo lo que representa lo santo, le causa un problema en su pensamiento. ¿Sí? Todo lo que busca la gloria de Dios, ¿sí?, le causa un problema. Pero todo lo que le causa placer a Él es bienvenido. Todo lo que le hace sentir bien es bien recibido, es buscado. Pero aquello que busca la gloria de Dios y que lo confronta a Él y que lo reta a dejar su pecado, a dejar de vivir de esa manera, le incomoda, no le gusta. ¿Por qué? Porque nuestra mente es rebelde en contra de Dios. Esa es la realidad. Por eso, definitivamente, nosotros necesitamos una renovación de nuestra mente. ¿Qué dice Romanos 1:28? ¿Qué hizo Dios con aquellos que no quisieron reconocerle a Él como Dios? Dice la Escritura que los entregó a una mente reprobada. ¿No dice eso la Escritura? Aquellos que no quieren reconocer a Dios, su mente va a ir hacia atrás, va a ir en retroceso. ¿Por qué? Porque cambiaron la gloria de Dios por imagen, ¿sí?, de hombres, de animales, de cuadrúpedos. Cambiaron y dejaron a un lado la gloria de Dios. Pablo le dice a la iglesia, por tanto, tienes tú que renovar tu mente para que seas transformado, para que seas cambiado. No hay otra manera. Dios está buscando que nuestra vida sea una vida de adoración. En los versículos anteriores, en el verso 1, Él habla de cómo debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es lo mejor que podemos hacer, ¿sí? Pero para que eso suceda, también mi mente tiene que ser renovada. ¿Por qué voy a presentar? ¿Por qué voy a ofrecer? ¿Por qué voy a dar algo si no estoy convencido yo de eso? Si no creo que eso vaya a traer un beneficio o va a traer una bendición a mi vida, yo necesito ser transformado. Vamos a ver un texto, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes,
No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. La idea que aquí el apóstol Pedro nos está tratando de manifestar es precisamente la idea, ¿sí?, de una necesidad de cambio, de una necesidad de transformación, ¿sí? Ahora, como hijos obedientes, ¿sí?, ya no como desobedientes. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus deseos, sus deseos. Esto antes lo hacían por ignorancia, porque no entendían, porque no veían, porque no sabían. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Ahora ya no son ignorantes, ahora ya no están ciegos, ahora ya no están bajo el poder del maligno. Ahora necesitan ustedes vivir de una manera diferente. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Dice Pablo ahí en otra de las cartas, sí, las pasiones de su antigua ignorancia, sí, aquello que nosotros hacíamos, aquello que nosotros vivíamos, pero lo hacíamos por ignorancia. Pablo mismo, cuando escribe la carta a Timoteo, dice: yo era, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas todo esto lo hice por ignorancia, porque no sabía, porque no lo conocía a él. Pero cuando lo conocí, todo cambió. Hubo una gran diferencia en mi vida. Hubo algo en mí que cambió, que se transformó, y dejé de perseguir a la iglesia y comencé a predicar a Jesucristo. Ahí hay un cambio, una diferencia en la forma de pensar. Se renovó la mente del apóstol Pablo. El Señor, el poder del Espíritu Santo, renovó la mente de Pablo, de tal manera que ahora él ya no veía a Jesús como un enemigo de su religión, ya no lo veía como un falso profeta, como un falso maestro. Ahora lo veía como Señor y se rindió delante de él. Un cambio de mente nos puede llevar a un cambio de vida. Es lo que nos transforma. ¿Y qué es lo que puede verdaderamente ayudarnos a nosotros a transformarnos? El poder de Dios, el Espíritu Santo. Vamos a mirar lo que dice Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué dice aquí
precisamente la Escritura. La Escritura dice que si nosotros insistimos en la verdad y en estas cosas, nos vamos a ocupar en buenas obras. La renovación que hizo el Espíritu Santo con nosotros cuando creímos en Él, la sigue haciendo y la sigue perfeccionando día tras día. ¿Por medio de qué? Por medio de la verdad, por medio de la Escritura. Jesús oró y dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Qué va a santificarme? ¿Qué va a renovarme? ¿Qué es lo que me va a hacer cambiar de pensamiento y de idea? La Biblia, la palabra de Dios. No hay otra cosa. La obra del Espíritu Santo combinada con el poder de la palabra puede cambiar mi pensamiento, puede cambiar mi perspectiva, puede cambiar lo que yo creo, lo que yo pienso, y eso afectar toda mi vida en todos los aspectos. Por eso es importante, necesario que yo invierta tiempo en la Escritura, en la oración, en la comunión con Dios, en el estar ahí metido con Dios, en comunión con Él, con su Espíritu, con la palabra. ¿Para qué? Para que ésta me esté alimentando, me esté limpiando, me esté a mí renovando. Cuando yo puedo ver la ley, la palabra, lo que está escrito, que es a través de lo que ahora Dios me habla. Dice Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, hoy nos habla a través del Hijo, a través del verbo, del logos, de la palabra. Hoy Dios nos habla a través de eso. Dice la Escritura: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Escritura, la palabra, es lo que me hace crecer, es lo que renueva mi mente. ¿Qué tanto invierto yo en eso? ¿Qué tanto invierto yo en la lectura, en el estudio profundo, en el estudio sistemático de la Escritura? Si yo no estoy invirtiendo en eso, si yo pienso que por la obra y gracia del Espíritu Santo simplemente voy a dejar de tener malos pensamientos, voy a dejar de tener esa falta de paz, esa intranquilidad, ese temor, esa inseguridad, esas cosas dentro de mi alma, esa inclinación hacia el pecado, si creo que simplemente por venir aquí un domingo o un miércoles o el día que me toque asistir a la iglesia, solo por eso Dios va a hacer algo en mi vida, ¿sabes qué? No va a ser suficiente. Necesitamos nosotros invertir tiempo en la Escritura, en el pasar tiempo con Dios, el Espíritu Santo, ¿sí? La palabra de Dios en nosotros es lo que precisamente nos ayuda a nosotros a ser renovados, a ser transformados. No hay otra forma, mis hermanos. Dice el texto ahí: transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Termina diciendo el apóstol Pablo. No hay otra manera. Poner en práctica la palabra de Dios te va a mostrar y te va a revelar la voluntad de Dios. Y te vas a dar cuenta que esa voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. ¿Quieres vivir de esa manera? ¿Quieres vivir de esa manera? ¿Quieres vivir una vida verdaderamente plena, donde estés en paz, sin importar lo que suceda alrededor? Pasa tiempo meditando en la Escritura. 2 textos para terminar. Isaías capítulo 26. Verso 1. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro.
Abrí las puertas y entrará la gente justa y guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dice el texto: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Perseverar en nuestra mente y en nuestro corazón nos va a brindar esa paz que necesitamos. Nos va a brindar lo que le hace falta a nuestra alma. Filipenses en el capítulo 4 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿sí? En esto pensad, en esto pensad. Dice arriba: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Último texto, Salmo 19. Verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Esa es la realidad. Cuando tú meditas en la ley de Dios, cuando tú meditas en el testimonio de Jehová, en los mandamientos de Dios, sí, tu alma se convierte, cambia, se transforma. Tus ojos se alumbran. Tu corazón encuentra deleite en eso. Encuentras sabiduría, sí, y alegría en tu vida. Esa es la diferencia. Dije que nada más dos, pero un último. Salmo número 1. Dichoso, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Esa es la idea. Hermanos, Dios quiere transformarnos por medio de su poder, por medio de su gracia, que nos ha sido concedida a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Fuimos ya regenerados, somos nuevas criaturas, pero ahora la orden para nosotros es que nosotros renovemos nuestra mente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda de su Espíritu y con la ayuda de su palabra. Si queremos nosotros comprobar que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta, no hay otra manera, hermanos. Dios no quiere simplemente poblar el cielo, llenar el cielo. Dios quiere transformar vidas. Dios quiere una iglesia aquí en la tierra que refleje la gloria de Jesús, que refleje la gloria de Dios, que refleje el carácter de Jesús, que muestre las misericordias de Dios. Como dice el apóstol, Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que nosotros anunciemos sus virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó. Esa es la idea. Ese es el pensamiento que Pablo está tratando de transmitir. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, en esta tarde agradecemos
que tu palabra, mi Dios, nos hable. Agradecemos que tu palabra nos confronte con la realidad de una vida transformada, no maquillada, no arreglada, customizada, no, transformada, completa y totalmente. No de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y tú nos dices, Dios, que el camino es primero renovar nuestra mente, comenzar a pensar de manera distinta. Pero esto no lo vamos a hacer por el simple hecho de decir, ahora a partir de hoy pienso diferente, ya no pienso así, ya no pienso de esta manera, ahora pienso puras cosas lindas, puras cosas bonitas, puras cosas positivas. No se trata simple y sencillamente de pensar diferente, de pensar distinto. Se trata de pensar como tú piensas. Se trata de quitar ese engaño y esa mentira que Satanás ha colocado en nuestra mente, que ha colocado en nuestros corazones y que nos ha engañado y que nos ha llevado a buscar lo nuestro y que nos ha llevado a buscar nuestra satisfacción, nuestro bienestar, nuestra comodidad y no la gloria de Dios. Queremos, Dios, completa y totalmente abandonar ese engaño y esa mentira. Y queremos inclinar nuestra mente y nuestro corazón a todo aquello que te glorifique, a todo aquello, Dios, que te honre, que levante tu nombre, que te exalte, que te reconozca a ti, Señor. No se trata de nosotros, como decía el salmista, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, Señor. Que tú seas el único reconocido, que tú seas el que sea exaltado, Señor. Padre, ayúdanos a cambiar y a ser transformados por medio de tu verdad, por medio de tu palabra. Que cada uno de nosotros, Dios, pueda amar tu palabra, pueda amar el pasar tiempo contigo, con tu espíritu, con la escritura. Que podamos atesorarla en nuestro corazón. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que de esa manera nuestra vida se aparte de la iniquidad y camine en integridad, camine en santidad. Ayúdanos a vivir, mi Dios, de una manera agradable, de una manera santa, de una manera piadosa, de una manera donde tú seas exaltado, donde tú seas reconocido, Señor. No permitas que permanezcamos en el engaño y en la mentira que Satanás ha sembrado en nuestros corazones. Sabemos que tu obra es perfecta, es única. Y sabemos que tú, que has comenzado en nosotros la obra, la perfeccionarás y la completarás hasta tu regreso. Gracias, porque Jesús hizo posible esto. Gracias porque de otra manera no hubiéramos podido nosotros acceder a esto, sino por la gracia, por la misericordia que tuviste, Señor, de enviar a tu Hijo para rescatarnos de esa vana manera de vivir. Yo no sé si tú en esta tarde tienes esa experiencia con Cristo. Tal vez Dios ha hablado a tu corazón y por primera vez sientes ese llamado de Dios para enfrentarte a Él, para venir a Él. No rechaces su llamado. Si escuchas su voz, no te endurezcas. Responde a su llamado. Confiamos, Dios, en que tú el día de hoy abrirás los corazones de aquellos que han de creer, Señor, y los traerás a tus pies rendidos con fe y con certeza de que tú eres el único Dios vivo, Señor. Que estos corazones, Dios, puedan rendirse y humillarse delante de ti, y que todos aquellos, Dios, que te conocemos podamos rendirnos, Dios, para santificación y para seguir creciendo y avanzando en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos, Dios, y te agradecemos todas tus misericordias y todas tus bondades en Cristo Jesús. Amén.